Mi nombre es Lily, y durante 19 años he vivido dentro del abrazo asfixiante de la mansión Marchon en Nueva Orleans. Mis manos entrenadas para atender la belleza de una mujer que me veía como nada más que una extensión de su tocador. El año 1853 me encontró de pie detrás del espejo ornamentado en el boudoir de la señora Evangeline Maron, mis dedos moviéndose a través de su cabello castaño rojizo en cascada con la precisión practicada de alguien cuya existencia entera giraba en torno a mantener la apariencia de otra persona. Cada noche, mientras las lámparas de gas proyectaban su cálido resplandor sobre el papel tapiz de seda y los muebles de caoba que hablaban de riqueza construida sobre la esclavitud humana, realizaría el ritual que había definido mi vida desde la infancia. 100 cepilladas, con el cepillo de respaldo plateado, a través de cabello que llegaba casi hasta su cintura. Cada hebra cuidadosamente separada y alisada hasta que brillaba como cobre pulido bajo la luz de la lámpara. Luego venían los aceites y las pomadas, el trenzado o el prendido cuidadoso dependiendo de su humor, y finalmente la selección de cintas o peines que completarían su arreglo para el día siguiente. Nací en 1834, en los cuartos de los sirvientes detrás de la mansión, entregada por la misma mujer que había servido como doncella de la madre de la señora Evangeline antes que ella. Mi propia madre, Rose, había sido elegida específicamente por sus rasgos delicados y movimientos graciosos, cualidades que el amo Philippe Maron creía que se transmitirían a los hijos que pudieran servir como ornamentos domésticos atractivos en lugar de meros trabajadores. Desde mis primeros recuerdos, fui preparada no solo para trabajar, sino para ser una decoración viva que reflejara el gusto refinado y el estilo de vida sofisticado de la familia. La belleza sirve a la belleza, me susurraba mi madre mientras me enseñaba a trenzar cabello y arreglar flores, a moverme silenciosamente por las habitaciones y anticipar necesidades antes de que se pronunciaran. Somos espejos que reflejan su luz, niña, y nuestro valor radica en lo bien que podemos hacer que brillen. Recuerda siempre que existimos para mejorar sus vidas, nunca para competir con su resplandor. Esas palabras llevaban la amarga sabiduría de alguien que había aprendido a sobrevivir haciéndose indispensable para personas que la veían como propiedad en lugar de como persona. Mi madre entendía que los esclavos domésticos que poseían belleza y habilidades vivían más cómodamente que los trabajadores de campo, pero que tal privilegio venía con sus propias formas particulares de vulnerabilidad y peligro. La señora Evangeline tenía 28 años cuando comencé a servir como su doncella personal, habiéndome heredado junto con el resto de las posesiones de su madre cuando la anciana murió de fiebre amarilla en 1849. Se la consideraba una de las mayores bellezas de la sociedad de Nueva Orleans, con piel de porcelana que nunca veía la luz solar directa y cabello que nunca había sido cortado desde la infancia, fluyendo en ondas que requerían mantenimiento constante para preservar su perfección lustrosa. Pero debajo de su impresionante exterior yacía una personalidad marcada por la crueldad casual que parecía florecer entre mujeres que nunca habían sido negadas en nada que desearan. Tomaba particular placer en recordarme mi estatus inferior, usando mi presencia como su doncella personal para reforzar la vasta distancia social entre ama y esclava, blanca y negra, libre y esclavizada. «Mírate a ti misma, Lily», diría mientras yo estaba detrás de su silla, ambos reflejos visibles en el espejo enmarcado en dorado que dominaba su tocador.
Ve cómo la naturaleza nos ha hecho tan diferentes. Tu cabello grueso, tu piel oscura, tus rasgos comunes. Te marcan tan claramente como cualquier marca podría hacerlo, como alguien nacida para servir, mientras que mi belleza me marca como alguien nacida para ser servida, para ser admirada, para ser atesorada como la mejor obra de arte. Estas comparaciones estaban diseñadas para herir, para recordarme constantemente que nunca podría aspirar a ser nada más que un reflejo de su superioridad. Me haría pararme a su lado cuando recibía visitantes, usando el contraste entre su elegancia pálida y mi tez más oscura para enfatizar su propia belleza delicada a invitados que admiraban su gusto refinado en seleccionar sirvientes atractivos. La rutina diaria de atender su apariencia se convirtió en una forma de tortura psicológica que era mucho más devastadora que cualquier castigo físico podría haber sido. Pasaría horas cada día cuidando cabello, que era más valorado que mi existencia entera, puliendo piel que se consideraba preciosa mientras la mía era desechada como común, seleccionando joyas que costaban más de lo que la mayoría de las personas esclavizadas ganarían en una vida de trabajo. Ten cuidado con ese cepillo, Lily, advertiría mientras yo trabajaba en los enredos de su cabello. Estos mechones valen más de lo que podrías imaginar. Hombres han luchado por joyas, por el privilegio de tocar cabello como este. Se han arruinado tratando de ganar el favor de mujeres bendecidas con tal belleza natural. Tus manos ásperas fueron hechas para trabajos más rudos, así que debes estar constantemente atenta para no dañar algo tan precioso. La ironía de sus palabras se le escapaba, que mis manos supuestamente ásperas habían sido entrenadas desde la infancia para manejar las telas más delicadas y los materiales más finos, que mis dedos poseían una sensibilidad y habilidad que sus propias manos mimadas nunca habían desarrollado. Ella no podía peinar su propio cabello, no podía abrochar su propio corsé, ni siquiera seleccionar su propia ropa sin mi asistencia. Sin embargo, insistía en que yo era el ser inferior en nuestras interacciones diarias. Pero quizás el aspecto más humillante de mi servicio era la intimidad que se me imponía sin ningún reconocimiento de mi humanidad o dignidad. Veía su cuerpo desnudo con más frecuencia que su propio marido. Conocía cada marca y mancha en la piel que presentaba al mundo como impecable. Entendía la naturaleza artificial de la belleza que los hombres admiraban y las mujeres envidiaban. Sin embargo, este conocimiento íntimo venía sin ningún respeto o consideración recíproca por mi propia privacidad y dignidad. Se desvestiría frente a mí como si yo fuera un mueble, discutiendo los detalles más personales de su matrimonio y vida social sin ninguna conciencia de que yo podría tener pensamientos o sentimientos sobre lo que estaba escuchando. Aprendí sobre sus affairs con hombres casados, sus manipulaciones financieras de su marido, sus crueldades calculadas hacia otras mujeres que representaban competencia social. Todo mientras ella se pavoneaba ante espejos que reflejaban solo su imagen y nunca reconocían mi presencia como nada más que una herramienta útil. La mujer Dubois piensa que puede competir conmigo por la atención del mayor T. Me confió una noche mientras yo prendía su cabello en un arreglo elaborado para un baile. Pero mira la diferencia entre nosotras, Lily. Ve cómo mi cabello capta la luz, cómo mi piel brilla con salud natural, cómo cada rasgo armoniza para crear perfección. Ella es lo suficientemente bonita, supongo, pero le falta la crianza que crea verdadera belleza. Los hombres pueden distraerse momentáneamente por la novedad,
pero siempre regresan a la calidad genuina. Su narcisismo era tan completo que me usaba como confidente, sin considerar nunca que yo podría juzgar su comportamiento o cuestionar sus suposiciones sobre belleza y valor. Se suponía que yo estaba agradecida por estos vislumbres de su vida interior, honrada de servir como guardiana de secretos que nunca compartiría con sus iguales sociales. Pero, en cambio, estas revelaciones íntimas solo profundizaban mi comprensión de su egoísmo fundamental y vacío moral. Los peores momentos venían cuando me obligaba a participar en sus crueldades hacia otras personas esclavizadas, usando mi posición privilegiada como doncella de la casa para reforzar jerarquías dentro de la comunidad esclava que servían a sus intereses. Me haría entregar castigos a sirvientes de la casa que la habían disgustado o seleccionar qué trabajadores de campo serían vendidos cuando el amo Marón necesitaba efectivo para sus deudas de juego. Quiero que elijas 3 de los trabajadores menos productivos de la casa de azúcar, me instruyó una tarde, su voz tan casual como si me estuviera pidiendo que seleccionara cintas para su cabello. Fipe necesita dinero para sus inversiones, y esas personas no contribuyen nada a la eficiencia de nuestro hogar. Los conoces mejor que yo, así que confío en tu juicio para determinar quién puede ser prescindido. El peso moral de tales decisiones era aplastante, obligándome a convertirme en cómplice de la destrucción de las vidas de otras personas, mientras pretendía que compartía su perspectiva sobre el valor relativo de los seres humanos. Ella creía que al darme autoridad sobre otros esclavos, me estaba mostrando un favor especial y confianza, cuando en realidad estaba creando situaciones que atormentarían mi conciencia por el resto de mi vida. Sin embargo, a pesar del lujo que rodeaba mi existencia diaria, a pesar de la ropa fina que se me permitía usar y los cómodos cuartos que ocupaba en la casa principal, entendía que mi posición se basaba en el mismo fundamento de violencia y deshumanización que sostenía todo el sistema de plantaciones. Mis supuestos privilegios eran simplemente una forma más refinada de esclavitud, diseñada para hacerme agradecida por mi esclavitud en lugar de resentida por ella. El punto de quiebre comenzó a construirse durante el verano de 1852, cuando el comportamiento de la señora Evangelene hacia mí empezó a cambiar, de maneras que reflejaban su creciente conciencia de que me estaba convirtiendo en una mujer en lugar de una niña. A los 18 años había desarrollado el tipo de belleza que hacía que los hombres blancos notaran, y ella comenzó a verme no solo como una sirvienta útil, sino como una amenaza potencial para su posición como la mujer más deseable en su círculo social. «Estás poniéndote demasiado vieja para servir como mi doncella personal», anunció una mañana mientras yo arreglaba su cabello para una expedición de compras al barrio francés. «Tal vez sea hora de que te encontremos un marido entre los trabajadores de campo, alguien que pueda mantenerte ocupada con niños y deberes domésticos, en lugar de permitirte desarrollar ideas por encima de tu estación». La amenaza era clara. Tenía la intención de removerme de mi posición de comodidad relativa y consignarme a la existencia brutal de la esposa de un trabajador de campo, terminando mi vida de privilegio y reemplazándola con las duras realidades del trabajo en plantaciones y el parto. Pero más que eso, estaba afirmando su poder para controlar cada aspecto de mi existencia, incluyendo mi cuerpo y mi futuro reproductivo. «Vivo para servirte, señora», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo que corría por mí ante sus palabras. «No tengo deseos más allá de cumplir mis deberes como tu doncella
y asegurar tu comodidad y felicidad. Bien, dijo, estudiando mi reflejo en el espejo con la mirada calculadora de alguien evaluando a una rival potencial. Recuerda que tu único valor radica en tu utilidad para mí. El momento en que comiences a pensar en ti misma como algo más que mi propiedad personal, te conviertes en un problema que necesitará ser resuelto decisivamente. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en nuestra relación, caracterizada por una presión psicológica creciente y humillación deliberada que parecía diseñada para romper mi espíritu por completo. Comenzó a criticar mi apariencia de manera más dura, a encontrar fallos en trabajo que previamente la había satisfecho y a recordarme constantemente que mi comodidad continua dependía enteramente de su buena voluntad. «Mira cómo crece tu cabello», dijo una noche mientras yo cepillaba sus propios mechones, su voz goteando con desprecio. «Ve cómo es grueso e inmanejable, cómo se niega a yacer recto, no importa cuánto aceite apliques. Esa es la marca de tu raza, Lily. Una incapacidad para lograr el refinamiento que viene naturalmente a tus superiores. Puedes estilizar mi cabello bellamente porque has sido entrenada para trabajar con materiales superiores, pero nunca podrías hacer que tu propio cabello se viera como algo más que lo que es». Estos ataques a mi apariencia eran particularmente dolorosos porque golpeaban la base de mi sentido de autoestima, que había sido construido sobre mi capacidad para crear y mantener belleza, incluso si no podía poseerla completamente yo misma. Estaba destruyendo sistemáticamente mi confianza, mientras simultáneamente demandaba que continuara sirviéndola con la misma habilidad y dedicación que siempre había caracterizado mi trabajo. Pero fue la noche en que trajo las tijeras a nuestra rutina nocturna cuando por primera vez entendí cuán peligrosa se había vuelto mi situación. En lugar de simplemente tener que cepillar y trenzar su cabello, me entregó las tijeras de mango plateado que normalmente se usaban solo para recortar puntas abiertas y anunció que quería que cortara varios centímetros de su longitud. He decidido que el cabello más corto sería más fashionable para la temporada de otoño, explicó, aunque podía ver en sus ojos que esto no se trataba de moda, sino de probar mi disposición a manejar instrumentos afilados en su presencia. Necesitarás ser muy cuidadosa, por supuesto. Cabello como el mío, una vez cortado, toma años para crecer de vuelta a su gloria anterior. Mientras sostenía las tijeras en mis manos, sintiendo su peso y afilado, me di cuenta de que ella estaba observando mi rostro en el espejo con intenso interés, estudiando mi expresión en busca de cualquier signo de los pensamientos que había aprendido a ocultar tan cuidadosamente. Las hojas se sentían como posibilidades en mis dedos, como soluciones a problemas que no tenían otras respuestas. «¿Estás nerviosa, Lily?», preguntó su voz llevando una nota de diversión que sugería que estaba disfrutando la presión psicológica que estaba creando. «Seguramente alguien con tus habilidades no tiene miedo de una tarea tan simple, o tal vez estás preocupada de que tus manos torpes cometan un error que marque mi apariencia». «No, señora», respondí, mi voz más firme de lo que sentía. «Simplemente estoy siendo cuidadosa para planear mis cortes correctamente, para que el resultado mejore tu belleza natural». Pero mientras levantaba la primera sección de su cabello y posicionaba las tijeras para el corte inicial, sentí que algo cambiaba dentro de mí, que cambiaría ambos destinos para siempre. La niña que había pasado 19 años aceptando humillación y degradación estaba muriendo, reemplazada por alguien que entendía que los objetos afilados podían cortar más que cabello
y que algunas formas de belleza merecían ser destruidas en lugar de preservadas. Las semillas de la revolución habían sido plantadas en ese momento de sostener acero contra el símbolo de todo lo que la hacía valiosa para el mundo que me había esclavizado. Y esas semillas crecerían en la oscuridad de la ira acumulada hasta que florecieran en acciones que transformarían tanto el hogar Marchón como a la niña que había sido entrenada para servir belleza, pero había aprendido a reconocer la fealdad que yacía debajo de su superficie. Capítulo 2. El afilado de la resolución. El otoño de 1852 trajo consigo un cambio en las dinámicas del hogar Marchand que reflejaba la creciente paranoia de la señora Evangelene sobre mi presencia y su comportamiento posesivo cada vez más pronunciado. La rutina nocturna de Cabello, que una vez había sido simplemente tediosa, se convirtió en un ejercicio nocturno en guerra psicológica. Con ella, usando nuestra intimidad forzada para reforzar su poder, mientras simultáneamente probaba los límites de mi sumisión. «He estado pensando en tu futuro, Lily», dijo una noche mientras yo trabajaba en su cabello, mis dedos moviéndose automáticamente mientras mi mente se enfocaba en los matices de amenaza en su voz. Una niña de tu edad necesita guía en asuntos de romance y matrimonio, y siento una responsabilidad para asegurar que no desarrolles apegos inapropiados o expectativas poco realistas sobre tu lugar en la vida. La conversación que siguió reveló la profundidad de su preocupación por mi creciente atractivo y el potencial de complicaciones que podría crear dentro de su entorno doméstico controlado cuidadosamente. Había notado la manera en que los visitantes blancos masculinos a la casa me miraban, y había visto el interés que los asociados de negocios de su marido mostraban cuando yo servía refrigerios o atendía deberes domésticos en su presencia. Debes entender que cualquier belleza que poseas es meramente un reflejo del cuidado y el entrenamiento que he proporcionado. Continuó, sus palabras diseñadas para socavar cualquier confianza que yo pudiera haber desarrollado en mi propio atractivo. Sin mi guía, sin el refinamiento que viene de la asociación con tus superiores, no serías nada más que una trabajadora de campo común con los rasgos gruesos y modales rudos que marcan a tu clase. Pero sus intentos de disminuir mi autoestima solo sirvieron para aclarar la verdadera naturaleza de nuestra relación y los miedos que impulsaban su crueldad. Estaba comenzando a reconocer que yo poseía cualidades que desafiaban su suposición de superioridad natural, que mi belleza no era simplemente una pálida imitación de la suya, sino algo distinto y potencialmente más convincente para hombres que estaban cansados de los encantos predecibles de las damas de la sociedad de plantaciones. La evidencia de esta conciencia creciente vino en la forma de restricciones cada vez más elaboradas en mis movimientos e interacciones con otras personas. Me prohibió dejar la casa excepto en su compañía directa. Asignó a otros sirvientes para manejar deberes que podrían ponerme en contacto con visitantes y comenzó a monitorear mis conversaciones con otros miembros del personal de la casa en busca de cualquier signo de rebelión o ambición inapropiada. Quiero que entiendas que tu comodidad continua depende enteramente de tu capacidad para permanecer invisible para todos excepto para mí, explicó mientras delineaba las nuevas reglas que gobernarían mi existencia diaria. Eres mi posesión personal, Lily, creada y formada para mi conveniencia sola. Cualquier atención que podrías atraer de otros representa un robo de algo que me pertenece exclusivamente a mí. La posesividad en su voz era sorprendente en su intensidad,
revelando una obsesión que iba mucho más allá de preocupaciones normales sobre la gestión doméstica o la propiedad social. Estaba comenzando a verme no solo como propiedad, sino como una obra de arte que ella había creado, y que nadie más tenía derecho a apreciar o desear. Esta posesividad se manifestaba en demandas cada vez más extrañas que parecían diseñadas para probar mi lealtad, mientras satisfacían su necesidad de control completo sobre mi apariencia y comportamiento. Me hacía cambiar de ropa múltiples veces cada día, seleccionando atuendos que alternativamente enfatizaban o ocultaban mi figura en desarrollo, dependiendo de su humor y la presencia de visitantes en la casa. «Usa el vestido marrón hoy», me instruiría por la mañana, solo para cambiar de opinión una hora después y demandar que me pusiera algo más atractivo. «No, eso es demasiado fino para alguien en tu posición. Cámbiate al algodón gris, algo que refleje mejor tu lugar apropiado en este hogar». Los cambios constantes no servían a ningún propósito práctico, pero claramente estaban destinados a reforzar su autoridad mientras me mantenían en un estado de confusión sobre lo que se esperaba de mí. Me estaba entrenando para aceptar comandos arbitrarios sin cuestionar, para abandonar cualquier sentido de agencia personal o preferencia en asuntos que afectaban mi propia vida. Pero quizás el desarrollo más perturbador fue la manera en que comenzó a incorporar exámenes físicos en nuestras rutinas nocturnas, usando el pretexto de preocupación por mi salud y apariencia para ejercer control íntimo sobre mi cuerpo. Me haría desvestirme completamente mientras inspeccionaba mi piel en busca de blemishes, mi postura en busca de signos de desafío, mi expresión en busca de evidencia de pensamientos que no había compartido con ella. «Gira lentamente», comandaría, sus ojos estudiando cada detalle de mi desarrollo físico con el desapego clínico de alguien examinando ganado. «Déjame ver si estás manteniendo los estándares de limpieza y porte que befit a alguien en mi servicio». Estos exámenes eran humillantes más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado previamente, reduciéndome a un objeto para ser evaluado y valorado en lugar de una persona merecedora de dignidad y privacidad básicas. Comentaría sobre cambios en mi cuerpo como si fueran asuntos de interés público, criticando aspectos de mi apariencia que no tenía poder para cambiar o controlar. «Estás desarrollándote demasiado en el pecho», observó durante una de tales inspecciones, su voz llevando desaprobación, como si mi maduración física natural fuera un acto deliberado de rebelión. Tales rasgos prominentes son inapropiados para alguien en tu posición, atrayendo atención que pertenece a tu señora. Necesitaremos encontrarte prendas de compresión que creen una silueta más adecuada. La compresión que requería era dolorosa y restrictiva, obligándome a comprimir mi forma natural en algo que satisfacía su necesidad de minimizar cualquier ventaja física que yo pudiera poseer. Pero más que el discomfort físico, era el impacto psicológico de ser obligada a negar y disfrazar mi propio cuerpo para acomodar sus inseguridades. Durante este periodo, comencé a entender que el comportamiento de la señora Evangelene hacia mí era impulsado no solo por los prejuicios usuales de la esclavitud, sino por una patología psicológica más profunda que requería que ella poseyera y controlara todo lo que encontraba amenazante o deseable. No podía tolerar la existencia de belleza que ella no había creado, de atractivo que podría competir con sus propios reclamos, admiración y deseo. La crisis que finalmente destruiría nuestra relación comenzó con la llegada de su primo Marcel de Natchez,
un joven de 25 años cuya familia poseía extensas plantaciones de algodón en Mississippi. Era guapo, rico y soltero, exactamente el tipo de visitante que sacaba lo peor de la naturaleza competitiva y el comportamiento posesivo de la señora Evangelene. Desde el momento de su llegada, se lanzó a una campaña elaborada para capturar su atención romántica, usando cada arma en su arsenal considerable de encanto femenino y manipulación social. Llevaba sus mejores vestidos, arreglaba su cabello en los estilos más halagadores y monopolizaba su tiempo con una desesperación que era embarazosa de presenciar. Pero Marcel, tal vez porque estaba acostumbrado a los coqueteos practicados de las damas de la sociedad de plantaciones, parecía más intrigado por lo que percibía como mi belleza natural, y no afectada que por sus intentos calculados de seducción. Durante las cenas y reuniones sociales que llenaron su visita, lo noté mirándome mientras servía comidas y atendía deberes domésticos, su mirada persistiendo de maneras que hacían que mi corazón latiera con tanto excitación como terror. «Tienes una doncella encantadora, prima», comentó a la señora Evangeline una noche mientras yo servía vino a los invitados de la cena, sus palabras llevando un calor de apreciación que hizo que su rostro se sonrojara con ira. «Movimientos tan graciosos, rasgos tan delicados, la has entrenado muy bien». El cumplido, inocente como podría haber sido intencionado, golpeó a la señora Evangeline como un golpe físico. Por primera vez en su vida, estaba experimentando la humillación de tener a un hombre elogiar la belleza de otra mujer en su presencia, y el hecho de que la mujer en cuestión fuera su propia esclava hacía el insulto infinitamente más devastador. «Lily es adecuada para sus propósitos», respondió, su voz tensa con furia controlada. «Pero seguramente puedes apreciar la diferencia entre competencia entrenada y refinamiento natural, entre atractivo artificial y crianza genuina». La conversación continuó con creciente incomodidad, mientras ella intentaba redirigir la atención de Marcel a sus propios encantos, mientras simultáneamente denigraba mi apariencia y logros. Pero sus esfuerzos solo sirvieron para hacerla parecer mezquina e insegura, cualidades que eran mucho menos atractivas que la dignidad quieta que había aprendido a mantener frente a sus crueldades. Esa noche, mientras realizaba la rutina nocturna de cabello que se había convertido en nuestro ritual nocturno de dominio y sumisión, la ira de la señora Evangeline finalmente estalló en violencia abierta. El control cuidadoso que siempre había mantenido durante nuestras interacciones privadas se disolvió completamente, reemplazado por una furia que era tanto aterradora como reveladora en su intensidad. «¿Cómo te atreves?», siseó mientras yo cepillaba su cabello con mis cepilladas habituales cuidadosas, su reflejo en el espejo mostrando ojos que ardían con humillación y odio. «¿Cómo te atreves a intentar robar atención que me pertenece, a usar tu posición en mi casa para atraer a hombres que deberían estar enfocados enteramente en su señora?» «No he hecho nada para atraer atención, señora», respondí, manteniendo mi voz nivelada a pesar del miedo que se acumulaba en mi pecho. «Simplemente he realizado mis deberes como me has enseñado». «No me mientas», espetó agarrando el cepillo de mis manos y lanzándolo a través de la habitación, donde golpeó la pared con suficiente fuerza para romper el respaldo plateado. «Vi la manera en que te moviste alrededor de Marcel, la manera en que te hiciste visible cuando deberías haber permanecido invisible.
Has estado deliberadamente tratando de seducirlo, usando habilidades que yo te enseñé para traicionar a la mujer que te hizo todo lo que eres. La acusación era tan injusta, tan completamente divorciada de la realidad, que sentí que algo se rompía dentro de mí que había sido estirado hasta su punto de quiebre durante meses de abuso escalado. No había hecho nada más que servir. Como había sido entrenada, no había hecho ningún intento para atraer la atención de Marcel o fomentar su interés. Sin embargo, estaba siendo castigada por sus preferencias, como si yo hubiera de alguna manera fabricado su reacción a mi presencia. «Pensarse que eres hermosa», continuó, levantándose de su silla para enfrentarme directamente, su voz elevándose a un tono que rayaba en la histeria. «Piensas que puedes competir conmigo por la atención de los hombres. Puedes robar lo que pertenece a tus superiores a través de alguna combinación de atractivo exótico e inocencia calculada. Pero no eres nada, Lily, nada más que una esclava con pretensiones por encima de su estación. Lo que sucedió después me atormentaría por el resto de mi vida, pero también marcó el momento en que finalmente entendí que mi supervivencia dependía de mi disposición a contraatacar contra un sistema que estaba diseñado para destruir mi espíritu tan completamente como controlaba mi cuerpo. Me golpeó en la cara con suficiente fuerza para tirarme al suelo. Luego comenzó a patearme mientras yacía aturdida y sangrando en la alfombra persa que rodeaba su tocador. «Debería venderte a las casas de azúcar», gritó mientras sus zapatillas de satén conectaban con mis costillas y estómago. «Debería enviarte a algún lugar que te enseñe lo que es la esclavitud real, donde entenderías que tu único valor radica en tu capacidad para trabajar hasta que mueras». Pero incluso mientras me golpeaba, incluso mientras me acurrucaba en una bola tratando de protegerme de su furia, sentí una claridad fría asentándose sobre mí que era más peligrosa que cualquier dolor físico que ella pudiera infligir. La niña que había pasado 19 años aceptando abuso como el orden natural de las cosas estaba muriendo, reemplazada por alguien que entendía que algunas formas de sufrimiento eran insoportables y que la supervivencia a veces requería acciones que habrían sido impensables solo momentos antes. Cuando finalmente se agotó y colapsó de nuevo en su silla, respirando pesadamente por el esfuerzo de golpear a alguien que no podía contraatacar, me levanté lentamente del suelo y retomé mi posición detrás de su silla. Mi rostro estaba hinchado y sangrando. Mis costillas dolían con cada aliento. Pero mis manos estaban firmes mientras recogía las tijeras de mango plateado que ella mantenía en su tocador para recortar puntas abiertas. «Termina mi cabello», comandó, aparentemente satisfecha de que había reafirmado su dominio y me había enseñado una lección que evitaría futuros actos de supuesta rebelión. «Y recuerda lo que les sucede a los esclavos que olvidan su lugar en mi hogar». «Sí, señora», respondí, mi voz llevando la misma sumisión que había caracterizado nuestras interacciones. «Lo entiendo perfectamente ahora». Mientras levantaba secciones de su cabello y posicionaba las tijeras para lo que ella creía que sería un recorte rutinario, sentí el peso de posibilidades en mis manos que iba mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. La mujer que acababa de golpearme por una transgresión imaginaria estaba a punto de descubrir que algunos tipos de belleza eran más frágiles que otros, y que los instrumentos afilados podían servir propósitos que sus dueños nunca habían intencionado. La rutina nocturna continuaría, pero terminaría de manera muy diferente a lo que cualquiera de nosotras había planeado cuando comenzó. Capítulo 3.
El arte de la precisión. El silencio que se asentó sobre el boudoir de la señora Evangeline después de su estallido violento estaba pesado con el peso del cambio que ninguna de nosotras comprendía completamente aún. Ella se sentó en su silla con la expresión satisfecha de alguien que creía haber reafirmado exitosamente su autoridad, mientras yo estaba detrás de ella, con tijeras en mano y una claridad de propósito que había nacido de su crueldad y cristalizado por sus golpes. Su cabello castaño rojizo caía sobre el respaldo de su silla, como fuego líquido bajo la luz de la lámpara, cada hebra representando años de cultivo cuidadoso y orgullo en su apariencia. Nunca lo había cortado significativamente, viendo su longitud y brillo como prueba de su crianza superior y belleza natural. En el espejo, su reflejo no mostraba conciencia del peligro que estaba directamente detrás de ella, solo la sonrisa autosatisfecha de una mujer que creía haber enseñado una lección importante sobre poder y sumisión. «Comienza con las puntas abiertas», instruyó, su voz llevando la autoridad casual de alguien que nunca había imaginado que su propiedad personal podría albergar pensamientos de rebelión. «No tomes más de media pulgada y ten cuidado de no crear ninguna irregularidad que pueda arruinar el efecto general. Mi cabello es mi mayor activo y no lo tendré dañado por un manejo descuidado». Levanté la primera sección de cabello, sintiendo su peso y textura mientras estudiaba el reflejo de su rostro en el espejo. Había cerrado los ojos, tal vez para evitar ver los moretones que ya comenzaban a formarse en mi rostro, o tal vez simplemente para saborear el ritual que siempre le había traído tanta satisfacción. La ironía era perfecta. Estaba colocando su posesión más preciada en las manos de alguien a quien acababa de brutalizar, confiando en que 19 años de condicionamiento anularían cualquier deseo natural de venganza. «¿Sabes, Lily?», dijo, mientras yo posicionaba las tijeras alrededor del primer mechón de cabello. «La corrección de esta noche fue necesaria para el bien de ambas. Estabas comenzando a desarrollar ideas por encima de tu estación, y tales delirios solo podrían llevar a mayor sufrimiento para todos los involucrados. A veces, la bondad requiere crueldad, y la lección de esta noche te servirá bien durante el resto de tu vida». La manipulación psicológica en sus palabras era impresionante en su audacia. Estaba reformulando su asalto violento como un acto de benevolencia, presentándose como una ama cariñosa que había disciplinado a regañadientes a una esclava descarriada por su propio bien. La ausencia completa de remordimiento o reconocimiento de maldad revelaba la profundidad de su narcisismo y ceguera moral. «Sí, señora», respondí, mi voz llevando el mismo tono sumiso que siempre había caracterizado nuestras interacciones. «Entiendo que tu guía está destinada a ayudarme a convertirme en una mejor sirvienta». Pero mientras hablaba esas palabras de aparente aceptación, estaba calculando ángulos y presiones, estudiando la curva vulnerable de su cuello y la piel delicada que nunca había conocido dificultades o violencia. Las tijeras en mi mano se sentían como instrumentos de justicia en lugar de herramientas de aseo, y me encontré considerando posibilidades que iban mucho más allá de recortar puntas abiertas. El primer corte fue cuidadoso y preciso, removiendo exactamente la cantidad de cabello que había solicitado, mientras servía como prueba de mi propia resolución y su confianza continua. La hebra dorada cayó al suelo como una pequeña ofrenda a por truncado 1936 caracteres, superioridad. «Mi rostro», dijo de repente,
su voz llevando una nueva nota de terror, mientras se daba cuenta de que las tijeras podían usarse para propósitos otros que cortar cabello. No te atreverías a tocar mi rostro. La encontré con los ojos en el espejo, permitiéndole ver el cálculo frío que había reemplazado mi sumisión anterior. Eso depende enteramente de lo bien que hayas aprendido la lección de esta noche sobre tratar a otras personas con respeto y consideración. La amenaza fue suficiente para enviarla a un pánico completo, su cuerpo temblando con terror mientras contemplaba la posibilidad de desfiguración facial que destruiría su valor social tan completamente como el corte de cabello había dañado su autoimagen. Había pasado su vida creyendo que su belleza la hacía intocable, que su estatus como mujer blanca de medios la protegía del tipo de violencia que infligía a otros sin conciencia. «Por favor», suplicó, su voz quebrándose con desesperación. «Lo siento por todo lo que te he hecho. Lo siento por golpearte, por tratarte mal, por no reconocer tu valor como persona. Te lo compensaré. Lo juro. Convenceré a Fipe para que te libere, para que te dé dinero para empezar una nueva vida. Solo no lastimes mi rostro». Sus promesas eran patéticas en su desesperación, revelando cuán completamente su sentido de seguridad había sido destrozado por mi rebelión. Pero también demostraban su fracaso continuo para entender la verdadera naturaleza de sus crímenes. Se estaba disculpando por actos específicos de crueldad en lugar de reconocer el mal fundamental de un sistema que le daba el poder de poseer otros seres humanos. «Tus disculpas no significan nada», le dije, levantando otra sección de cabello cerca de su oreja. «Solo lo sientes porque ahora estás experimentando consecuencias por tus acciones. Si pongo estas tijeras y regreso a mi rol sumiso, retomarías tus crueldades en días». «No», protestó, aunque ambas sabíamos que su negación carecía de convicción. «He aprendido mi lección. Entiendo ahora que estaba equivocada al tratarte tan mal». Pero incluso mientras hablaba, podía ver en sus ojos el cálculo que sobrevivía debajo de su terror. La evaluación de cómo sobrevivir esta crisis inmediata mientras planeaba venganza futura. No estaba experimentando remordimiento genuino, sino simplemente adaptando sus tácticas para lidiar con un desafío inesperado a su autoridad. El reconocimiento de su duplicidad continua me liberó de cualquier vacilación restante sobre la justicia de mis acciones. Si era incapaz de cambio genuino, entonces la destrucción era la única respuesta que proporcionaría consecuencias apropiadas para sus crímenes contra mi humanidad. Retomé el corte con propósito renovado, trabajando sistemáticamente para remover cada rastro de la belleza que le había dado poder sobre otros. Cada corte de las tijeras era un pequeño acto de revolución. Una declaración de que las personas esclavizadas no estaban obligadas a preservar los atributos mismos que sus amos usaban para justificar la opresión. «Estás destruyendo todo», sollozó mientras el último de su largo cabello caía al suelo, dejando atrás un cuero cabelludo rapado irregularmente que tenía poco parecido con el peinado elegante que había comenzado la noche. 28 años de crecimiento perdidos en una sola noche. 28 años de orgullo y vanidad, la corregí. 28 años de usar tu apariencia para convencerte de que eras superior a personas cuya humanidad te negabas a reconocer. La mujer en el espejo ya no era reconocible como la belleza celebrada que había comenzado nuestra rutina nocturna. Su cuero cabelludo se mostraba a través de remanentes irregulares de cabello. Su rostro estaba hinchado por el llanto.
y sus ojos tenían la mirada salvaje de alguien cuyo mundo entero había sido destrozado por rebelión inesperada. Pero yo no estaba aún satisfecha con la extensión de mi creación artística. Alcanzando el pequeño cuchillo que usaba para cortar sellos de cera en la correspondencia, me acerqué a su silla con una expresión que la hizo acobardarse de terror. «¿Qué vas a hacer con eso?», susurró, sus manos moviéndose instintivamente para proteger su rostro de la hoja. «Voy a completar tu educación», respondí, probando el afilado del cuchillo contra mi pulgar. «Me enseñaste esta noche que a veces las lecciones requieren refuerzo físico. Me encuentro preguntándome qué marca mejor te recordaría la humanidad que has pasado tu vida negando». El pequeño corte que hice a través de su mejilla izquierda fue preciso y superficial, diseñado para dejar una cicatriz permanente sin causar lesión seria. Gritó mientras la hoja partía su piel, sangre goteando por su rostro para manchar el camisón de seda que de alguna manera había permanecido prístino a pesar de la destrucción de todo lo demás sobre su apariencia. «Ahí», dije, retrocediendo para admirar mi obra. «Ahora todos los que te vean sabrán que tu belleza no era tan permanente como creías y que las personas que atormentaste eran capaces de contraatacar cuando eran empujadas demasiado lejos. La cicatriz se curaría, pero nunca desaparecería completamente, sirviendo como un recordatorio permanente de la noche cuando una esclava había rechazado aceptar abuso y había elegido infligir consecuencias a alguien que nunca las había experimentado antes». La señora Evangelene tocó el corte con dedos temblorosos, mirando la sangre en su mano, como si no pudiera creer que su piel perfecta había sido marcada por alguien que siempre había considerado inferior. El dolor físico era menor comparado con la devastación psicológica de perder su activo más valioso y ser marcada como alguien que podía ser desafiada exitosamente por su propia propiedad. «Te matarán por esto», dijo de nuevo, pero su voz llevaba menos convicción que antes, como si estuviera comenzando a darse cuenta de que mi rebelión tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de mi propio destino. Sí, estuve de acuerdo, limpiando la hoja en un pedazo de su cabello descartado. Pero primero tendrán que explicar a la sociedad de Nueva Orleans cómo una esclava logró desfigurar a una de sus bellezas más celebradas. Tendrán que admitir que su sistema de control no es tan seguro como pretendían, que las personas que oprimen son lo suficientemente inteligentes para planear venganza y lo suficientemente fuertes para ejecutarla. La verdad de mis palabras se reflejaba en su expresión mientras comenzaba a entender las implicaciones más amplias de lo que había ocurrido. Mi rebelión no era solo un crimen personal, sino una declaración política que desafiaba los fundamentos del sistema esclavo al demostrar que las personas esclavizadas podían resistir exitosamente a sus opresores. Mientras me preparaba para dejar su cámara por lo que sabía que sería la última vez, me volví para entregar un mensaje final que la atormentaría por el resto de su vida. «Mírate a ti misma, señora», dije, obligándola a confrontar su reflejo arruinado en el espejo. «Ve lo que realmente eres debajo de la belleza que usaste para justificar tu crueldad. Ve la fealdad que siempre estuvo allí, ahora visible en el exterior, donde todos pueden reconocerla». La mujer que le devolvía la mirada del espejo era una extraña, rapada, marcada y despojada de las ilusiones que le habían permitido verse como naturalmente superior a las personas que esclavizaba. Por primera vez en su vida, estaba experimentando impotencia, vulnerabilidad y el terror de estar a merced de alguien más.
Y en ese momento de justicia perfecta, entendí que mi rebelión había logrado algo más valioso que simple venganza. La había obligado a verse como realmente era, y esa visión la atormentaría mucho más tiempo que cualquier dolor físico que pudiera haber infligido. Capítulo 4. La fachada desmoronándose. Las horas siguientes a mi acto de rebelión pasaron con una calidad surreal que las hizo sentir como escenas de la pesadilla de alguien más. La señora Evangelini permaneció congelada en su silla, mirando su reflejo destruido, mientras la sangre continuaba filtrándose del corte en su mejilla, creando un rastro carmesí que manchaba su camisón de seda y se acumulaba en la superficie de caoba de su tocador. Usé esos preciosos momentos para reunir las pocas posesiones que podía reclamar como mías y para prepararme para las consecuencias que inevitablemente seguirían una vez que ella reuniera el coraje para llamar por ayuda. El pequeño paquete que armé contenía las cartas que mi madre había escrito antes de su muerte, unas pocas piezas de joyería que habían sido regalos de visitantes simpáticos, y el cuchillo que había usado para marcar su rostro, evidencia de mi crimen que no tenía intención de ocultar o negar. «Vendrán por ti pronto», susurró, su voz hueca con shock, mientras continuaba explorando el paisaje dañado de su cuero cabelludo con dedos temblorosos. «Philippe estará en casa de su juego para medianoche, y cuando vea lo que has hecho». Sus palabras se desvanecieron mientras contemplaba la reacción de su marido a su transformación de belleza celebrada a grotesca marcada. El amo Philippe Marron era un hombre que valoraba sus posesiones basándose en su capacidad para mejorar su estatus social, y una esposa desfigurada sería peor que no tener esposa en absoluto en el mundo competitivo de la sociedad de plantaciones de Nueva Orleans. Sí, estuve de acuerdo, acomodándome en la silla junto a su ventana para esperar cualquier destino que me aguardara. Verá lo que he hecho, y también verá en lo que te has convertido. La pregunta es si estará más enojado por mi rebelión o avergonzado por tu apariencia. La crueldad de mi observación la golpeó como un golpe físico, obligándola a confrontar no solo las consecuencias inmediatas de su desfiguración, sino las implicaciones a largo plazo para su matrimonio y posición social. Una mujer cuyo valor siempre había sido basado en su belleza se encontraría de repente sin valor en una sociedad que medía el valor femenino principalmente a través de atractivo físico. «No entiendo», dijo, volviéndose para enfrentarme con ojos que tenían una necesidad desesperada de creer sus propias palabras. «Esto puede arreglarse. El cabello crece de nuevo. Las cicatrices se desvanecen. El maquillaje puede ocultar imperfecciones. Para la próxima temporada nadie recordará que nada de esto sucedió». Pero incluso mientras hablaba, estaba tocando el corte en su mejilla con la atención obsesiva de alguien que sabía que algunos daños nunca podrían repararse completamente. La cicatriz que le había dado se desvanecería, pero nunca desaparecería, sirviendo como un recordatorio permanente de la noche cuando su autoridad absoluta había sido desafiada exitosamente por alguien que siempre había considerado su propiedad. El sonido de ruedas de carruaje en la grava del camino anunció el regreso del amo Marchand de su noche de juego y bebida, y sentí un extraño calmado asentándose sobre mí mientras me preparaba para enfrentar cualquier castigo que él ideara para mis crímenes. La niña que había pasado 19 años viviendo en miedo del enojo blanco se había ido, reemplazada por alguien que había probado el poder intoxicante de la rebelión y lo encontró valioso cualquier precio que podría ser obligada a pagar. «Dile que fue un accidente»,
dijo la señora Evangelene de repente, desesperación haciendo su voz estridente mientras se aferraba a posibilidades que podrían minimizar las consecuencias para ambas. Di que tropezaste mientras cortabas mi cabello, que la hoja resbaló cuando estabas recortando puntas abiertas. Él no tiene que saber que esto fue deliberado. Su disposición a mentir sobre mi rebelión revelaba la profundidad de su miedo sobre cómo el incidente sería percibido por su marido. Un accidente torpe por una sirvienta bien intencionada era embarazoso, pero no amenazante para el orden establecido, mientras que un acto deliberado de resistencia por propiedad esclava desafiaba las suposiciones fundamentales que sostenían todo el sistema de plantaciones. No, dije simplemente, quiero que sepa exactamente qué sucedió y por qué. Quiero que todos entiendan que esto fue justicia, no un accidente. El sonido de pasos en las escaleras se hizo más fuerte mientras el amo Marchand se acercaba a las cámaras de su esposa, probablemente esperando encontrarla preparándose para la cama después de lo que asumía había sido una noche tranquila en casa. En cambio, descubriría una escena que destrozaría sus cómodas suposiciones sobre la lealtad y sumisión de su propiedad humana. Su golpe en la puerta fue seguido inmediatamente por su entrada, como era su hábito al lidiar con los cuartos privados de su esposa. El jadeo de shock que escapó de sus labios cuando vio la apariencia de la señora Evangelene fue audible en toda la habitación, y su rostro palideció mientras luchaba por comprender la extensión de la destrucción que había sido visitada sobre su posesión más valiosa. «Dios mío», Evangelene respiró, moviéndose hacia su silla con la fascinación horrorizada de alguien presenciando un accidente de carruaje. «¿Qué te ha pasado? ¿Quién hizo esto?» Sus ojos se movieron de la apariencia arruinada de su esposa a mi presencia calmada, y vi el momento en que el entendimiento amaneció en su expresión. El cuchillo en mis manos, la ausencia de distrés en mi Demianor y la mirada interesada en mis ojos le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre la autoría de la desfiguración de su esposa. Ella cortó mi cabello. Sollozó la señora Evangelene, apuntándome con una mano temblorosa. Lo destruyó todo, y luego marcó mi rostro con un cuchillo. «Mira lo que me ha hecho, Faipe. Mira lo que tu propiedad le ha hecho a tu esposa». El rostro del amo Marchand ciclaba a través de una serie de emociones. Shock, incredulidad, ira y finalmente un cálculo frío que era más frightening que cualquier ira explosiva podría haber sido. Era un hombre de negocios que entendía que los problemas requerían soluciones prácticas, y yo representaba un problema que amenazaba no solo la estabilidad de su hogar, sino la reputación de su familia en toda la sociedad de Nueva Orleans. «¿Por qué?», me preguntó, su voz llevando la dangerous quiet de alguien que estaba luchando por mantener el control sobre su temperamento. «¿Por qué harías tal cosa a alguien que te ha cuidado, entrenado, dado una vida cómoda?» La pregunta revelaba su completa incapacidad para entender la realidad de mi existencia en su hogar, su creencia genuina de que la esclavitud podía ser compatible con cuidado y comodidad. Se había convencido de que la propiedad de su familia, de otros seres humanos, era una forma de benevolencia, que los esclavos deberían estar agradecidos por el privilegio de servir a sus superiores. «Porque me golpeó esta noche por el crimen de ser notada por tu primo Marcel», respondí, permitiéndole ver los moretones en mi rostro que la violencia de su esposa había dejado atrás, porque ha pasado 19 años recordándome que mi único valor radica en mi utilidad para su vanidad,
porque me ve como propiedad en lugar de como persona, decidí que era hora de enseñarle qué se siente perder algo precioso. Mi explicación lo golpeó como una revelación. No porque no hubiera sabido sobre la crueldad de su esposa, sino porque nunca había considerado que los receptores de esa crueldad podrían desarrollar sus propias perspectivas sobre su justicia. La idea de que las personas esclavizadas pudieran hacer juicios morales sobre su tratamiento era extranjera a su cosmovisión, que asumía que los esclavos carecían de la capacidad intelectual para tales pensamientos complejos. «Te ejecutarán por esto», dijo, su voz llevando la certeza fría de alguien que veía mi ejecución como necesaria para mantener el orden social. Arrastrada y descuartizada en la plaza pública como un ejemplo para cada esclavo en Luisiana, que podría albergar ideas similares sobre rebelión. Sí, estuve de acuerdo, encontrando su mirada con la misma calma que me había sostenido a través de los eventos de la noche. Pero primero tendrás que explicar a la sociedad de Nueva Orleans cómo una esclava logró desfigurar a una de las bellezas más celebradas de la ciudad. Tendrás que admitir que tu control sobre tu propiedad no es tan completo como pretendías. Las implicaciones políticas de mi rebelión se estaban volviendo claras para él mientras consideraba las preguntas que serían hechas y las dudas que serían levantadas sobre la seguridad de otros hogares en toda la región. Mi acto individual de resistencia inspiraría a otras personas esclavizadas a considerar sus propias posibilidades para rebelión, mientras hacía que las familias blancas cuestionaran la lealtad de sirvientes que siempre habían dado por sentado. «Ella planeó esto», dijo la señora Evangeline de repente, su voz llevando una nota de histeria mientras comenzaba a entender la naturaleza calculada de mi rebelión. Esto no fue un momento de locura o insanity temporal. Ha estado pensando en esto, planeándolo, esperando la oportunidad adecuada para destruirme. Su reconocimiento de mi inteligencia y capacidad de planificación era quizás el mayor cumplido que jamás me había pagado, aunque venía demasiado tarde para cambiar la trayectoria de nuestra relación. Por 19 años me había desechado como incapaz de pensamiento complejo o planificación estratégica. Y ahora estaba descubriendo que su propiedad poseía capacidades que nunca había sospechado. El amo Marchand me estaba estudiando con nuevo interés, quizás reconociendo por primera vez que la joven mujer que siempre había visto como mueble decorativo de hogar era en realidad una persona con sus propios pensamientos, sentimientos y capacidad para acción estratégica. La realización claramente lo perturbaba, cuestionando sus suposiciones sobre cada persona esclavizada en su hogar. «¿Cuánto tiempo has estado planeando esto?», me preguntó, su voz llevando curiosidad genuina sobre los procesos mentales de alguien que nunca había considerado capaz de pensamiento independiente. «Cada día desde que me compraste del estate de mi madre», respondí honestamente. «Cada mañana cuando me despertaba en esclavitud. Cada noche cuando servía la vanidad de tu esposa. Cada momento cuando me recordaban que mi vida pertenecía a alguien más en lugar de a mí misma». La comprehensiveness de mi respuesta parecía choquearlo más que la violencia que había cometido, revelando, como lo hizo, la profundidad y persistencia de la resistencia que había existido debajo de mi sumisión aparente. Estaba comenzando a entender que había estado viviendo junto a enemigos que habían ocultado exitosamente su hostilidad por décadas. «Todos ustedes», dijo, su voz apenas por encima de un susurro mientras las implicaciones de mi revelación se hundían.
Todos nuestros esclavos han estado albergando estos pensamientos, planeando estas rebeliones, esperando oportunidades para contraatacar. No todos, lo corregí. Algunos han sido rotos tan completamente que ya no recuerdan su humanidad. Otros han encontrado maneras de mantener esperanza para la libertad sin recurrir a la violencia. Pero muchos de nosotros recordamos lo que significa ser humano, y algunos de nosotros estamos dispuestos a pagar cualquier precio para recordárselo a ustedes. La conversación fue interrumpida por la llegada del vigilante nocturno, convocado por vecinos que habían oído los gritos de la señora Evangeline y sospechaban que algo estaba mal en la mansión Marchand. Los constables que entraron en el boudoir estaban acostumbrados a lidiar con esclavos fugitivos y robos menores, pero la escena que los saludó era diferente a cualquier cosa en su experiencia previa. «Madre de Dios», respiró el constable Tibido mientras tomaba la vista de la cabeza rapada y el rostro marcado de la señora Evangeline. «¿Qué manner de demonio hizo esto?» «Ningún demonio», dije, levantándome de mi silla para enfrentar a los hombres que servirían como mi escolta al destino que aguardaba a esclavos rebeldes. Solo una joven mujer que decidió que algunas formas de belleza merecen ser destruidas. El arresto que siguió fue casi anticlimáctico después del drama de los eventos de la noche. No ofrecí resistencia mientras ataban mis manos con cuerda. No hice intentos de huir o esconder la evidencia de mis crímenes. El cuchillo que había marcado el rostro de la señora Evangeline fue entregado voluntariamente, junto con las tijeras que habían destruido su gloria coronante. Mientras me llevaban del boudoir, donde había pasado tantas horas sirviendo la vanidad de otra mujer, tomé una última mirada a la escena de mi rebelión. Cabello dorado alfombraba el suelo como hojas de otoño, y la señora Evangeline se sentaba encorvada en su silla, explorando el paisaje desconocido de su cuero cabelludo con dedos incrédulos. «Recuerda lo que aprendiste esta noche», le dije mientras los constables se preparaban para escoltarme de la habitación. «Recuerda que las personas que pensabas que poseías eran en realidad seres humanos, con su propia capacidad para pensamiento, sentimiento y venganza. Lo último que vi antes de que la puerta se cerrara detrás de nosotras fue su reflejo en el espejo. Una extraña con cabello irregular y una cicatriz sangrante. Las ruinas de belleza que una vez habían definido su valor en una sociedad que valoraba a las mujeres principalmente por su apariencia. Era una imagen que la atormentaría por el resto de su vida. Un recordatorio permanente de la noche cuando su propiedad había elegido convertirse en su maestra. Capítulo 5. El precio de la destrucción de la belleza. La celda de la cárcel donde me retuvieron mientras esperaba el juicio era una pequeña habitación sin ventanas que apestaba a miseria humana y desesperación. Pero la encontré más cómoda que la jaula dorada de servidumbre que había habitado por 19 años. Aquí, al menos, no se me requería pretender gratitud por mi cautiverio o mantener la ilusión de que mi esclavitud era de alguna manera beneficiosa para mi carácter y desarrollo. La noticia de mi rebelión se extendió por la sociedad de Nueva Orleans como un incendio forestal, creando escándalo y especulación que dominaron conversaciones en salones y casas de café en toda la ciudad. La historia no perdió nada en su retelling. Si acaso creció más dramática con cada repetición, mientras la gente luchaba por comprender cómo una esclava doméstica había logrado desfigurar a una de sus bellezas más celebradas. Estaba poseída por demonios, reclamaban algunos de los residentes más supersticiosos.
no dispuestos a reconocer que las personas esclavizadas podrían poseer la inteligencia y la voluntad necesaria para tal venganza calculada. Ninguna esclava normal se atrevería a levantar una mano contra su ama, mucho menos planear tal destrucción deliberada de belleza blanca. Otros veían mis acciones como evidencia de una conspiración más amplia entre la población esclavizada, prueba de que la docilidad aparente de su propiedad humana ocultaba corrientes peligrosas de resistencia y rebelión. Estos miedos llevaron a medidas de seguridad aumentadas en plantaciones en toda Luisiana, mientras los amos de repente cuestionaban la lealtad de sirvientes que siempre habían dado por sentada. Si la chica Maran pudo planear tal ataque, preocupada una esposa de plantación, entonces cualquiera de nuestros esclavos podría estar albergando pensamientos similares. Debemos ser más vigilantes, más cuidadosos sobre qué esclavos permitimos en nuestras cámaras privadas. Pero quizás el impacto más significativo de mi rebelión fue su efecto en el estatus social de la familia Marchón misma. La desfiguración de la señora Evangelene la había hecho inadecuada para los rituales sociales elaborados que definían la sociedad de plantaciones de Nueva Orleans, mientras que el fracaso en mantener control sobre sus esclavos domésticos había dañado la reputación del amo Felipe como gerente competente de propiedad humana. «La familia está arruinada», susurraban matronas de la sociedad que una vez habían competido por invitaciones a las reuniones sociales Marchón. «Ella no puede mostrar su rostro en público con esa cicatriz, y él ha demostrado que su autoridad sobre su propiedad es insuficiente para prevenir rebelión. Serán marginados dentro de su propio círculo social». El juicio mismo fue una conclusión inevitable, diseñado más para proporcionar teatro público que para determinar culpa o inocencia. Fui acusada de asalto, destrucción de propiedad e incitación a rebelión entre la población esclavizada, crímenes que llevaban sentencias de muerte obligatorias para cualquier esclava que se atreviera a cometerlos. Los procedimientos duraron menos de un día, con testimonio de la familia Marshall y varios vecinos que describieron la condición en la que habían encontrado a la señora Evangelene. Cuando me dieron la oportunidad de hablar en mi propia defensa, usé la plataforma no para negar mis acciones, sino para explicar su necesidad a una audiencia que nunca había considerado la perspectiva de las personas esclavizadas sobre su propio tratamiento. Por 19 años, le dije al tribunal abarrotado, serví como doncella personal a una mujer que me veía como nada más que una extensión de su tocador. Cuidé cabello que se consideraba más valioso que mi existencia entera. Pulí piel que se consideraba preciosa mientras la mía era desechada como común. Y mantuve belleza que se usaba para justificar la fealdad de la esclavitud humana. Los jueces y espectadores escucharon con la fascinación horrorizada de personas presenciando algo que desafiaba sus suposiciones, fundamentales sobre la naturaleza de la esclavitud y las capacidades de las personas esclavizadas. Habían esperado súplicas humildes por misericordia, no explicaciones articuladas de filosofía moral, de alguien que consideraban incapaz de pensamiento complejo. Corté su cabello, porque representaba todo lo malvado sobre un sistema que permite que un ser humano posea a otro. Continué, mi voz llevando claramente a través del tribunal silencioso. Marqué su rostro porque necesitaba entender qué se siente perder algo precioso, ser impotente frente a la voluntad de alguien más, experimentar el terror de estar completamente vulnerable a la misericordia de otra persona. Morirás por esta rebelión.
me informó el juez presidente, su voz llevando la certeza fría de alguien que veía mi ejecución como necesaria para mantener el orden social. Colgarás en la plaza pública como advertencia para cada esclavo en Luisiana que podría albergar ideas similares sobre resistencia. Lo sé, respondí con calma, pero moriré como alguien que eligió contraatacar en lugar de aceptar abuso como el orden natural de las cosas. Y mi muerte recordará a cada persona esclavizada que la presencia, que la rebelión es posible, que incluso los más impotentes entre nosotros pueden elegir dignidad sobre sumisión. La sentencia se llevó a cabo 3 días después en Congo Square, donde las personas esclavizadas de toda Nueva Orleans se reunían en sus pocas horas libres para mantener conexiones con tradiciones y cultura africanas. La ironía era perfecta. Moriría en el único lugar donde mi gente se permitía expresar su humanidad libremente, rodeada de tambores y canciones que llevaban los espíritus de ancestros que nunca habían olvidado su libertad. La multitud que se reunió para mi ejecución era diferente a cualquier que hubiera presenciado la muerte de un esclavo en Luisiana, incluyendo no solo a los espectadores blancos que vinieron a ver justicia hecha, sino cientos de personas esclavizadas que habían recibido permiso para asistir como advertencia sobre las consecuencias de la rebelión. Pero lo que las autoridades intencionaban como intimidación se convirtió en cambio en una celebración de resistencia, mientras mi gente reconocía mi muerte como una victoria en lugar de una derrota. Ella les mostró que no somos propiedad. Susurraban voces en la multitud mientras me llevaban al patíbulo. Ella probó que podemos contraatacar, que podemos hacer que paguen por su crueldad. Mientras estaba en la plataforma con la soga alrededor de mi cuello, mirando el mar de rostros que incluía tanto a mis opresores como a mi gente, sentí un sentido profundo de completitud que no tenía nada que ver con el final y todo que ver con el cumplimiento. Había vivido toda mi vida en servicio a otros, pero moriría habiendo servido algo más grande que cualquier individuo. El principio de que la dignidad humana no podía ser destruida sin una pelea. ¿Algunas últimas palabras?, preguntó el verdugo, siguiendo el protocolo tradicional. Pensé en mi madre, que me había enseñado a servir belleza sin entender que alguna belleza merecía ser destruida. Pensé en la señora Evangelene, cuya vanidad había sido su ruina y cuyas cicatrices le recordarían diariamente la humanidad que había rechazado reconocer. Pensé en todas las personas esclavizadas que oirían mi historia y tal vez encontrarían en ella el coraje para resistir su propia opresión en cualquier forma que pudieran. «Mi nombre es Lily», dije, mi voz llevando claramente a través de la plaza silenciosa. Viví por 19 años como esclava, pero muero como una mujer libre que eligió su propio destino. Recuerden que la belleza construida sobre sufrimiento humano es fealdad disfrazada, y que incluso las tijeras más afiladas pueden cortar más que cabello cuando son empuñadas por manos que se niegan a permanecer gentiles. La ejecución procedió según lo programado, pero mi historia no terminó con mi muerte. Vivió en las conversaciones susurradas de cuartos de esclavos en todo el sur, en las canciones que llevaban mensajes codificados de resistencia, en la red creciente de personas que entendían que la rebelión podía tomar muchas formas y que incluso los actos más íntimos de servicio podían convertirse en oportunidades para justicia. Dentro de 1 año de mi muerte, la señora Evangelene había sufrido un colapso nervioso completo.
Incapaz de soportar el recordatorio constante de sus cicatrices o el conocimiento de que había sido desafiada exitosamente por alguien que siempre había considerado inferior, pasó sus años restantes en reclusión, oculta de la sociedad que una vez había celebrado su belleza y ahora la compadecía por su desfiguración. El amo Faipe vendió la mansión Marshall y se mudó a Francia, esperando escapar del escándalo que lo había hecho un paria social en Nueva Orleans. Pero la historia de la esclava que había cortado más que cabello lo siguió a través del Atlántico, sirviendo como advertencia a cualquiera que creyera que los seres humanos podían ser poseídos sin consecuencia. Las tijeras que había usado se convirtieron en legendarias entre las personas esclavizadas en toda Luisiana, pasadas de hogar a hogar como símbolo de resistencia y recordatorio de que las herramientas de opresión podían volverse contra los opresores. Varios otros incidentes de esclavos atacando la apariencia de sus amos fueron reportados en los años siguientes a mi ejecución, aunque ninguno logró el impacto simbólico de mi rebelión contra la señora Evangelene. Pero quizás el legado más importante de mis acciones fue la manera en que cambiaron cómo las personas esclavizadas se veían a sí mismas y sus posibilidades para resistencia. Había probado que incluso la persona más impotente podía elegir contraatacar, que la inteligencia y la planificación podían superar la desventaja física y que la dignidad valía cualquier precio que pudiera demandarse por su preservación. Epílogo. Lily vivió por 19 años bajo el brutal sistema de esclavitud estadounidense, antes de tomar su posición final contra la mujer que había encarnado todo lo malvado sobre la esclavitud humana. Fue ejecutada por ahorcamiento el 15 de noviembre de 1853, en Congo Square, en Nueva Orleans, en un espectáculo destinado a desanimar otros actos de rebelión entre la población esclavizada. Sin embargo, su historia de resistencia íntima continuó circulando a través de la red del ferrocarril subterráneo y se convirtió en uno de muchos relatos que ayudaron a alimentar el movimiento abolicionista creciente en la década final antes de la Guerra Civil. La señora Evangelene Marron nunca se recuperó del trauma psicológico de la desfiguración, pasando sus años finales como una reclusa que evitaba todo contacto social. Murió en 1859, según informes, mientras se pavoneaba ante su reflejo en el mismo espejo donde había visto a Lily destruir su belleza. La línea familiar Marron terminó con su muerte, ya que su marido había huido a Europa y nunca se volvió a casar. Registros históricos sugieren que los métodos de resistencia de Lily inspiraron actos similares en todo el sur antebellum, mientras las personas esclavizadas reconocían el poder de atacar los símbolos y fuentes del orgullo y estatus de sus amos. Mientras que la mayoría de estos incidentes subsiguientes fueron menos dramáticos que la rebelión de Lily, colectivamente contribuyeron a una atmósfera creciente de inquietud entre los esclavistas que comenzaron a cuestionar la lealtad de incluso sus sirvientes más confiables. Los ecos de la rebelión de Lily resuenan a través del tiempo. Un recordatorio escalofriante de que los actos más íntimos de servicio podían convertirse en oportunidades para resistencia cuando eran realizados por personas que habían sido empujadas más allá de su punto de quiebre. Si estas historias no contadas de coraje y desafío te inspiran, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más verdades ocultas de las sombras de la esclavitud estadounidense. Tu apoyo nos ayuda a mantener vivas estas narrativas poderosas, asegurando que las voces de aquellos que contraatacaron contra la opresión continúen inspirando generaciones futuras
en sus propias luchas por justicia y dignidad humana.